Ah, saben que tengo mucha alegría de presentar al predicador Víctor. Yo normalmente no presento a los pastores que predican, pero justo coincidió que yo estaba al frente de la ordenación. Quiero hablar bien de Víctor, hermano. Víctor es un discípulo que, como ustedes lo vieron, ya está en la lista de los que sale para las naciones. Él tiene un trabajo que gana hartas lucas. Sí, y lo va a dejar. Y su esposa está de acuerdo que va a dejar ese trabajo para dedicarse a la misión. ¡Aleluya! Es importante esto, hermanos. Es importante que gente de fe que se atreve, póngame el púlpito por favor, que se atreve a hacer ese tipo de gestos espirituales y se está preparando ya con tiempo, con sus discípulos y preparándose. Él tiene discípulos también que van a ir a la misión. No estaban aquí ahora porque tenían un problema de salud, ¿no es cierto? Porque también tiene un matrimonio, una familia entera de discípulos que va a la misión testigo. Entonces, quiero honrarlo. De repente tenemos algunas conversaciones con Víctor por teléfono y me sorprende, y yo por eso también lo honro, porque, ¿sabe? Tengo que decir lo mismo que Jesús dijo de Pedro. Jesús le dice a Pedro, Pedro, eso no te lo reveló. Y este hombre tiene eso, que Dios le revela cosas. Y él la habla como si está normalmente, pero son de Dios. Y eso habla muy bien. Y yo quiero decirles que levanten la mano los pastores Gracia y Paz. Todos los pastores Gracia y Paz. Y saben, ahora a propósito de esto, yo quiero soltar una bendición sobre todos los pastores. Todos los pastores tenemos que trabajar menos el músculo de las neuronas y que venga la revelación. Entonces vamos a orar por todos los... Pónganse de pie los pastores. Pónganse de pie los pastores. Vamos a orar por esa bendición. Padre, bendecimos a los pastores Gracia y Paz para que tengan revelación abundante, Señor. Todas las que tienen, más. Todas las que ya han recibido, más, Señor. Que tú les reveles más de las Escrituras, más de tu bendición, más revelación, más revelación, Padre. Gracias por sus vidas que han entregado, que viven conforme a tu corazón y tienen su propósito puesto en ti. Gracias por ello, Señor. Los bendecimos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y ahora sí, Víctor. Dios te bendiga en esta palabra. Amén. Como ayer decía Martín, después de una presentación así, espero que el Señor... No. ¿Saben qué? Este tiempo desde que Dios nos está revelando la misión, de verdad no ha sido fácil para el ministerio. Miren, quiero que podamos orar, por si alguien, no sé, espero que no tenga ningún argumento ni en contra mía ni en contra de nada. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por tu palabra y oramos, Señor, para que tus hijos la puedan recibir. Señor, no porque venga de mí, sino que para que la reciban de parte tuya. Soy un simple parlante, Señor, tuyo, y oro, Señor, para que tu Espíritu nos revele tu palabra a todos. Gracias, Señor. Amén. Miren, todo esto de la misión no ha sido fácil. No ha sido fácil porque Dios cada vez nos ha ido cambiando más estructuras. Me acuerdo cuando nuestra iglesia pasó de ser una iglesia tradicional, me tocó justo llegar en el 2001, y se empezaron a hacer células. Y les digo algo, yo llegué cuando al pastor Enrique se le había ido mucha gente, porque no aceptó las células. Esto no es primera vez que pasa, porque nadie creía que podíamos hacer células, porque era insólito y difícil hacer células. Después
se dio un paso más y dijo, no, si ahora no es solo hacer células, tienes que levantar un equipo de 12. Y todos, ¿qué? ¿Levantar un equipo de 12? Y empezamos a preguntarnos, ¿pero pueden ser 11? ¿Pueden ser 8? ¿Pueden ser 13? Y empiezan los cuestionamientos. ¿Por qué 12? ¿Dónde dice que tienen que ser 12? ¿Por qué solo 12? Y otra vez se fueron otros tantos. De hecho, se fue un hermano cercano en ese tiempo solo por eso, por no entender eso. Y entristeció a todos, porque cuando alguien se va, entristece el corazón de todos, porque nadie quiere que nadie se vaya. Y resulta que después empezamos a tener que salir a las naciones y cambiar de ciudades, y siempre cada paso ha sido difícil. Y muchos han vencido ciertos pasos. Por ejemplo, cuando usted vea una iglesia en una ciudad, no sé, en Santiago, en Arica, en Punta Arenas, y en distintas ciudades, en Coyhaique, es porque hubo alguien que saltó en Benji y se atrevió a creerle al Señor. En un momento de su vida tuvo que dar un gran salto de fe y creerle al Señor que la palabra que se le estaba diciendo era real, pero solo tenía una promesa en su mano y tenía que creer que él y su familia y su esposa o sus hijos iban a levantar una iglesia. Cuando a esa persona ni siquiera le decían pastor, nadie, ni su esposa. Porque el primero que le dijo pastor, o nos dijo alguna vez pastor, fue el pastor Enrique. Ni mi esposa, en serio, yo tuve la oportunidad de cambiarme de ciudad y el primero que me reconoció como pastor fue el pastor Enrique. Los pastores de la ciudad no me reconocían como pastor. La gente no me reconocía como pastor, ni tampoco también me da lo mismo. Pero me refiero que tuvimos que dar un salto por una promesa. No teníamos nada. Cuando alguien se decidió ir a otra ciudad, se fue como Abraham. De hecho, teníamos la palabra de la promesa de Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y te bendeciré. Donde la tierra, cierto que te mostraré, te bendeciré y serás bendición. Y salíamos con esa palabra y la creíamos. Y al creerla, levantábamos una célula y esa célula se fue transformando en discípulos consolidados que luego terminaban siendo una comunidad. Y de verdad que hay que tener fe para hacer eso. Porque teníamos que salir de la comodidad, de lo que en ese momento era nuestra comodidad. Pero resulta que el Señor Jesús siempre nos fue llevando a un escalón más. Eso es lo tremendo, que el Señor Jesús, lo bueno es que si Él se hubiese saltado del 2001 a decirnos vayan a la misión, nos hubiese quedado un tic en el ojo por lo menos. Pero el Señor fue poco a poco. Aunque no, Dios ha ido poco a poco. Y ahora nos pone otro desafío. Cuando ya estábamos asentándonos en que teníamos que hacer comunidades, en que teníamos que enviar discípulos a hacer otras comunidades, Dios nos dice, no, eso lo siguen haciendo, pero lo importante es que puedan cumplir Hechos 1:8. Y entonces empezó a haber una revolución en los pastores, en nosotros mismos. ¿Cómo digeríamos esto? Tremendamente difícil, hermano. Si no es que hoy día te puede pasar a ti, pero esto hace 4 años a algunos no ha pasado. Porque no es fácil, no es sencillo. Pero yo les quiero decir que, así como decía Martín, yo he intentado avanzar. Uno hace su mejor esfuerzo por avanzar. Pero a veces uno no sabe si lo está haciendo tan bien o tan mal. Solamente sabe que hay una promesa de Dios y la quiere alcanzar
Y a veces en sus días hay días altos y días bajos. Días altos y días bajos. Pero ahí es donde te tienes que fortalecer y mantener esa promesa. Y como dijo también el pastor Mario, el Señor no pone una carga mayor que la que puedas llevar. Y por lo tanto, el éxito está asegurado. Mire, vamos a renunciar a algo. Levante su mano derecha y diga: Señor, yo renuncio al temor. Yo declaro que en tu perfecto amor echo fuera el temor. Amén. ¿Saben cuando el pastor Enrique me dijo: Víctor, date una palabrita? Que siempre el pastor dice: date una palabrita. Y yo dije: amén. ¿Y saben lo que sentí en esta preconvención? Que Dios nos vuelve a dar una nueva oportunidad para meternos en la misión. Y cuando escuché a mis hermanos, y la verdad es que estuve en la convención de los jóvenes, así que escuché algunas. Pero cuando pude escuchar, por ejemplo, a Martín, mi hermano, que decía: hay que tener compasión. Yo decía: wow, cómo el Señor es tan bueno. Pero imagínense esto, el Señor es tan bueno que se atreve a revelarnos su misterio para que nosotros podamos entender, aunque sea en nuestra lógica y en nuestra racionalidad, nos abre el misterio para que nos decidamos y por amor, echando fuera el temor, lo hagamos. Cuando alguien viene aquí y te entrega una revelación, es porque el Señor nos ama y nos quiere mostrar y nos empuja a hacer esto. Y nos dice: chicos, la compasión los va a empujar. Chicos, el amor los va a empujar. Y la fe te va a empujar. Miren, les quiero contar algo. No sé cuántos ahora en marzo leyeron que murió este gran hombre de Dios que se llama Billy Graham. Ya apareció en las redes sociales una profecía. No sé si se acuerdan. ¿Alguien la leyó? Sí. Le voy a hacer un pequeño... ¿Qué decía? En 1989, que el pastor Benny Hinn lo vuelve a repetir en el año 2003 en una convención de MSI Bogotá, Colombia, que tampoco es coincidencia que haya sido la primera convención que nuestros apóstoles fueron y que estuvieron ahí cuando Benny Hinn hacía volar a la gente por el Espíritu, que tampoco lo entendemos. O me van a decir que entienden cuando la gente vuela 3 metros. En 1989, Benny Hinn afirmó haber recibido de Dios una palabra sobre las señales que él vería antes del fin. Habría un gran avivamiento en la iglesia que haría una transformación a nivel global, como la preparación para el rapto. Estoy leyendo textual. Más adelante dice, comillas: la tierra verá una manifestación de la demostración del Espíritu, no de una ni de dos, sino de los muchos miembros del cuerpo de Cristo. Va a dejar la iglesia como siempre quiso. Ojo aquí. Y aquí están negritas. Dice: toda institucionalización que impusimos en la iglesia, todas las cosas que hicimos para intentar hacerla nuestra, en vez de como el plano de Dios. ¿Te das cuenta? Nosotros cambiamos el modelo, está diciendo, y en este último gran avivamiento el modelo original vuelve. Amén, gloria a Dios. Extraordinario. Miren, cuando yo vi esa profecía del pastor Benny Hinn, cuando el pastor César Castellano la publica en su Twitter, cuando fallece Billy Graham, porque él se acuerda, porque sabía, porque esta era la palabra: cuando fallezcan 2 gigantes de Dios. Y dijeron,
el apellido de este evangelista era Robert Oracle. Y el siguiente era Billy Graham. El primero falleció el 2009. Y sabes, y Benny Hinn dijo, cuando fallezcan estos dos gigantes, va a comenzar esto. Esta profecía se va a cumplir. La que te estaba diciendo del último gran avivamiento, fuera la institucionalización de la iglesia y volver al principio. Así lo declaró. A mí se me pusieron los pelos de punta porque él lo estaba diciendo sin tener idea de esto. ¿Cómo? ¿Sabes cuándo murió Billy Graham? En marzo o en febrero, no me acuerdo, del 2018. Murió el 2018. ¿Sabes cuándo parte la caravana? El 31 de octubre del 2018. Amén. Amado, ¿sabes? Mis hermanos saben esto. ¿Tú crees que esa fecha la pusimos ahora? ¿Tú crees que se puso ahora el pastor Arroyo como iba a decir, no, yo creo que Billy Graham está medio viejito, morirá por el 2018, así que vamos a hacer que parte el 2018? ¿Cómo vas a saber si ni Benny Hinn profetizándola sabía el año? Hace 2, 3 años, el pastor Arroyo dijo, recibo que el 2018 hay que salir. Y después recibió el 31 de octubre del 2018. ¿Cómo mi pastor va a inventarse una fecha si no fuera por el Espíritu, mismo Espíritu que le habló a Benny Hinn? Benny Hinn está profetizando. Y sabes que la MSI, amados, y la misión carismática internacional se volvió loca con esta palabra. Cuando el pastor Enrique nos dice, es que van a venir 1000, amado, cuando Misión Carismática sepa esto, los vamos a tener en Punta Arenas como 10.000 machucados. Perdón, editen eso de machucados, hermanos en Cristo. Cariño, por si me está viendo algún hermano colombiano. Entonces digo, imagínate cuando si ellos saben esto, se van a volver corriendo. ¿Y qué vamos a hacer? Si estamos, como decía el pastor Mario, estamos 215 días y hay una motorhome. Y hace una semana, 2 semanas. ¿Te das cuenta? Como decía mi hermano Martín, ¿estaremos haciendo todo? Pero yo te traigo una palabra de Dios, complementaria a todas, pero tómate esto, porque el Señor me decía, yo estoy dando últimas oportunidades para que se nos abra el mate. No puedo ministrar eso, pero... Miren, busquen en su Biblia, por favor, amados, el libro de Marcos. También está en Lucas. Voy a ir al libro de Marcos, capítulo 9. Voy a leer desde el verso 2. Esto es la transfiguración. Esto es la transfiguración del Señor Jesús. Se las voy a leer. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. No sé si tú logras esto de transfigurar. Transfigurar es cambiar de figura. ¿Ya? Trans es cambio. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer blancos. ¿Saben lo que estaba pasando ahí? Me voy a detener un poquito. Lo que estaba pasando ahí era que Jesús se le estaba manifestando a estos 3 discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, como Él era en su gloria.
porque toda la gente lo veía con sus vestiduras de un hijo de Jesús que andaba por las calles sanando enfermos. Pero él se transfiguró a la gloria del Hijo de Dios y puso sus vestiduras blancas y su rostro resplandeciente, tal como es él en el reino de los cielos y en la gloria de Dios. Se mostró en la gloria que él tiene. En la totalidad, les mostró: yo soy la totalidad, yo soy el Hijo de Dios, mire, y se mostró a ellos. Pero miren lo que pasa, dice, verso siguiente, el 4, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que le hizo sombra. Lo voy a dejar hasta ahí. Miren lo que está pasando en esta situación. Antes de llegar a ese verso, quiero que tengas preparado ese verso, amada, pero no lo pongas todavía. El verso 7. Mira, Jesús los hace subir al monte donde él oraba y se muestra ya no en la carne física que todos lo veían, se muestra en la gloria, se muestra en sus vestiduras blancas y la cara resplandeciente. Pero lo que sucede es que aparece a un lado de él Elías y al otro lado de él Moisés. 2 hombres que sus cuerpos fueron llevados. ¿Cierto? Moisés, el referente de la ley, el referente del pueblo de Israel, la liberación, pero el referente de la ley. Moisés. Elías, el referente de los profetas. Por eso que cuando venía alguien con mucha manifestación al pueblo de Israel, siempre ellos asumían que era Elías. Siempre asumían que Elías había resucitado. Por lo tanto, cuando Jesús se muestra en su gloria, Dios, el Padre, permite que se muestre Moisés y se muestre Elías. Escúchenme. La ley y los profetas. Cuando Jesús viene, dice que siempre él hablaba, hasta la ley y los profetas pasaba esto, hasta la ley y los profetas pasaba esto otro. Para Jesús, la ley y los profetas es el Antiguo Testamento. ¿Me siguen, cierto? Esta parte es importante. La ley y los profetas es el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Dios le muestra a 3, a Jesús al medio, a Elías y a Moisés. Pero miren lo que dice, entonces vino una nube, porque ellos dijeron, ay, están los 3 más grandes. Bueno no es hacer una enramada a cada uno, o sea, bueno no es adorar a los 3, bueno me es seguir a Moisés, seguir a Elías y seguir a Jesús. Bueno me es adorar a Elías, a Moisés y a Jesús, porque para ellos los 3 estaban en el mismo plano. El referente de la ley, el referente de los profetas y el Hijo en gloria que estaban viendo. Pero miren lo que dice, escuchen esto, si esto es glorioso. Dice, entonces vino una nube que les hizo sombra. La nube es la gloria del Padre. Cuando estaba en el cerro, cuando estaba con Moisés, baja la nube de gloria del Padre y dice, desde esta nube sale una voz, la voz del Padre, que dice así, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Amén, amado, Él es el Hijo amado, a Él tienes que oír. Amado, a Él hay que oír. Si tienes a Moisés y a Elías, no, a Jesús tienes que oír. A Él hay que oír. Por lo tanto, hay una enseñanza potente de Dios. Imagínate, el Padre mostrando a los referentes y a los israelitas les derriba, le dice, a Él oír. Le dijo, no sigan leyendo la ley,
No sigas refugiándote en la ley, no sigas escudriñando la ley, no sigas escudriñando los profetas, no sigas oyendo a esos profetas. A Él tienes que oír. ¡A gloria a Dios! ¡Amén! Amado, a Él tenemos que oír. Estos últimos 4 años he intentado, debo decir, leer solo los 4 evangelios. Y de verdad cada vez recibo más y digo, ¿cómo pudimos pasar por alto tantos años estos 4 evangelios? Y le oraba al Señor dándole gracias por estos hombres, apóstoles, que escribieron de Dios. Porque si no hubiese sido porque ellos se atrevieron a escribir, nosotros no tendríamos esas escrituras. Pero sin embargo, si así fuera, el Espíritu Santo nos revelaría todo. Porque así dice su palabra. Entonces, mis amados, ¿tú sabes por qué a veces nos falta fe para la misión? Porque no estamos oyendo a Jesús. Porque no estamos oyendo a Jesús. Esa es la única gran razón. Miren, no quiero atacar ni ofender a nadie, pero me sorprende. De verdad que no quiero atacar a nadie, por favor, les pido disculpas, pero Dios me dijo, predica como si mañana te fueras. Y me sorprende que todas las palabras que el Señor le revela están en el Antiguo Testamento. Ay, el Señor me entregó Isaías 55, Jeremías no sé qué. No, y gloria a Dios, yo no te digo, toda la palabra, me vaya a salir con el versículo bíblico, teológico, toda la palabra inspirada por Dios. Sí, glorioso. Pero resulta que depende a quien oigas, es lo que vas a hacer. La palabra dice, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, si estás oyendo los antiguos profetas, vaya a racionar y relacionarte con los antiguos profetas y vaya a invalidar todo lo demás. A menos que lo leas meditando y llevándolo al Nuevo Testamento, a la gloria de Jesús. Amén. Entonces, amados, entonces ya sabemos a Él oír. Mire, yo no te estoy cuestionando porque tú recibes de Jeremías, de Isaías, pero ¿sabes por qué te llegan esos versículos? Porque eso es lo que lees y lees y lees y lees. Porque como alguien, ¿cuántas veces he escuchado? Yo he escuchado muy poco que me hayan dicho, ay, Dios me habló en Mateo, ay, Dios me habló en Lucas. ¿Y saben lo peor que hacemos? Es que estamos en esto, nos vamos a Moisés y a los profetas y nos saltamos los 4 evangelios y nos vamos a Pablo. Yo sé que aquí me van a tirar para abajo el escenario, pero como les dije que mañana me voy. Yo sé que me dijeron, no, sí, hasta ahí estabais bien, Víctor. Pero cometemos el mismo error con Pablo. Asumimos que las verdades de Pablo son absolutas. Del apóstol Pablo, las asumimos como absolutas. Y lo único absoluto es lo que dice Jesús, el Hijo de Dios, Señor del universo. Y les voy a decir por qué. Les voy a decir por qué. Pablo hablaba por el Espíritu. ¿Cuántos saben eso? Pablo hablaba por el Espíritu y escribía inspirado por el Espíritu. Cuando viene un discípulo a pedirte un consejo, ¿tú de parte de quién le hablas? Del Espíritu.
Porque si el Espíritu Santo está dentro de ti y alguien viene a ti como un hombre o una mujer de Dios, entonces tú le hablas por el Espíritu. Entonces, ¿qué diferencia hay en ese consejo con el consejo que Pablo le daba a los corintios? ¿Qué diferencia hay entre los consejos? Porque son consejos. Las cartas a los corintios, gálatas, tesalonicenses y toloenses, ¿sí? Son nada más que consejos, buenas prácticas. Lo mismo que cuando tu pastor, vas donde tu pastor y te dice, pastor, hago esto, oremos que dice el Señor. Ok, hace esto, y a lo mejor no está ni en la palabra todavía. Pero tú le respondes por el Espíritu porque eres un hombre guiado por el Espíritu. Tu mujer le responde por el Espíritu porque eres guiada por el Espíritu. Pero resulta que nosotros hacemos leyes, mandamientos de hombres. Y hacemos más fuerte la palabra de Pablo que la palabra de Jesús. Y por lo tanto seguimos por 2000 años un modelo de iglesia de Pablo en vez de seguir el modelo de iglesia de Jesús. Porque oímos más a ellos que a Jesús. Escúchame, nosotros nos reímos de los hermanos que se juntan los sábados y les decimos que son tradicionales. Ese es del sábado, sabatista, ese es del Antiguo Testamento. ¿Qué diferencia hay juntarse el domingo? Ellos se pueden reír de nosotros, no están en lo correcto porque era el sábado. Y nos podríamos ir peleadas así todo el rato. Cuando un discípulo no va el domingo nos ponemos nerviosos. Como si a Jesús le interesara que fuéramos los domingos. Y yo sé que me van a decir, pero es que venimos a adorar. Pero Jesús le dijo a la mujer samaritana, mira, ¿sabes cuál es el problema? Que ustedes piensan que hay que adorar en Jerusalén. Nosotros decimos que en este monte. Y así nos vamos con nuestros hermanos. Y Jesús le dijo, ¿sabes que me tienen cansado? Va a llegar el día que cuando venga el Espíritu Santo, a eso se refería él, que ya llegó hace 2000 años, que no va a dar lo mismo donde me adoren al Padre. Lo importante es que adoren en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, amados, nosotros no nos damos cuenta, pero no hemos tomado un vino añejo. No hemos tomado un vino añejo. ¿Y saben lo que decimos? Lo que decía cuando Jesús hablaba del remendo viejo. Dijo, hay un vino nuevo. Dile a tu hermano, hay un vino nuevo. Y tienes que tomártelo. Amén. No lo encuentro. Lo tenía aquí. Espérenme un segundo. Miren, en Lucas 5, 37 al 39, Jesús hablando de las cosas. ¿Saben lo que le preguntan a él cuando responde esto? Le preguntan del ayuno. Si le preguntan del ayuno. Y él dijo, les quiso decir, ustedes están en otra sintonía. Los que son mis discípulos están discipulando en Israel porque tienen que anunciar el reino y tú estás preocupado en la... Ellos van a ayunar, pero cuando yo me vaya. Y ahí le explica de que en el fondo ellos estaban en un vino viejo y estos estaban en un vino nuevo. Ahí les da la explicación y le dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo se romperá, los odres se derramarán y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos. Pero ¿cómo termina esto? Esto es lo glorioso. ¿Por qué se tiene que hacer esto? Porque dice, porque ninguno que beba del añejo quiere beber del nuevo. Porque dice, el añejo es mejor. Gloria a Dios por lo que se le reveló. ¿Sabe por qué no queremos salir? Porque decimos que el vino añejo es mejor.
¿Sabe por qué no queremos salir? Porque nos refugiamos en lo que dice el Antiguo Testamento, los profetas y Pablo. No, es que Pablo dice que vivamos juntos los hermanos en armonía, gloria a Dios, pero en la caravana, ¿tú crees que no va a haber que haber armonía? Cuando Jesús andaba con sus 12, ¿tú crees que no tenía que tener armonía? Jesús hacía a propósito a sus discípulos trabajar el sábado. ¿Cuál es la clave entonces? La clave de todo esto es oír a Jesús. Esta es la revelación. La clave de seguir a Jesús, de hacer sus mandamientos y hacer sus cosas es oír a Jesús. Y para eso te tienes que meter en los evangelios, pedir revelación y oír a Jesús. Porque cuando Él habla, Él dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. ¿Quién te va a revelar esos evangelios? El Espíritu Santo. ¿Y de quién te va a revelar? De Jesús. ¿Me puede poner lo último, amada, una transparencia? Le voy a poner algunas palabras de Jesús y ahí vamos a ver de que Jesús, estamos oyendo poco a Jesús. Oyéndolo poco. Hazte así, dile, Señor, te quiero oír más. Miren, una palabra de Jesús. De cierto te digo que el que cree en mí tiene vida eterna. O sea, tienes vida eterna, no vas a morir. Jesús dice, el que cree en mí no morirá. No vas a morir. Más todos los que le recibieron le dieron la potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús te dio un poder de ser un hijo de Dios. Y como hijo de Dios puedes hacer las mismas manifestaciones que el Hijo de Dios hizo en la tierra y mayores. Tenemos poder de pisotear serpientes y escorpiones. Y mira lo que dice después. Y toda fuerza del enemigo. Y nosotros por un demonio nos escandalizamos. Dice, y sobre toda fuerza del enemigo. O sea, el enemigo ni con toda su fuerza nos puede derribar. No, sigue, amada. Por favor. Un antes, por favor. El que en mí cree las obras que la hago, ¿cierto? La hará también. Puede sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos. La siguiente, miren si son algunas nomás. Miren, lo que pidieres en el nombre de Jesús para hacer su reino, para hacer la misión, Él lo hará. ¿Cuánto hemos anhelado el avivamiento y las señales? Todos, po. Pero ¿qué dice? Estas señales seguirán a los que creen. A los que oyen la voz de Dios. A los que oyen a Jesús. Estos discípulos oían todo el día a Jesús. Y dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Tú puedes echar fuera demonios. Tú puedes hablar en nuevas lenguas. Lo dijo Jesús, no lo digo yo. Tomarán serpientes, o sea, no hay nada que te haga daño. Y aunque te bebiere algo mortífero, no te pasará nada. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y esto es lo tremendo. Ya con eso Jesús nos dio todo. Nos dio todo. Jesús dice, por favor, hijos, hermanos, destapen los oídos y óiganme. Óiganme esto. Recibirán poder. Óiganme esto de parte de Jesús. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Ponte en pie. Gracias, Jesús. Extraordinario el Señor como ha sido con nosotros. Mira, yo quiero que tú puedas
hacer un gesto espiritual. Ustedes van a hacer un gesto espiritual. Vamos a hacer un gesto espiritual. Y usted va a poner sus manos en los oídos de tal manera de destaparlos. Pero escuchando lo que vamos a decir. Diga, Señor Jesús, hoy en tu poder, echo fuera de mis oídos todo espíritu demoníaco que impida oír a Jesús. Lo echo fuera de mis oídos en el nombre de Jesús. Mantenga su mano en sus oídos. Padre, reprendo en el nombre de Jesús toda sordera espiritual, toda sordera, la reprendo en el nombre de Jesús. Se rompen los tapones, se caen a tierra en el nombre de Jesús. Reprendo todo demonio de sordera espiritual y declaro que se destapan en el nombre de Jesús. Sí, Señor, siga ahí. Aleluya, siga así, siga así. Qué tremendo, hermanos. Tus caminos van a empezar a ser distintos. Porque vas a empezar a oír a Jesús, a oír a Jesús. Mira, quiero que con lo que ya aconteció, hagas un pacto ahora que vas a empezar a leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Nuestros pastores ya están hace tiempo leyendo Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahora toda la asamblea, haga un pacto con Dios. Diga, Dios, yo voy a leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Voy a empezar a escuchar a Jesús en la mañana, en la noche. Voy a empezar a oír a Jesús. Aleluya. Lo que va a acontecer es que todos nos vamos a sintonizar. Usted va a empezar a revelársele a Jesús y a tomar autoridad la palabra de Jesús por sobre otras palabras, por sobre otras ideas, por sobre otros pensamientos, por sobre otras emociones. Va a venir la palabra de Jesús a tomar autoridad en tu vida. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Siga así, siga ahí orando, siga diciendo, mira, escucho un ruido, y no es del sistema de sonido, es un ruido que son murmuraciones que hay en algunas cabezas. Dice el Señor, oídme. Óyeme, dice el Señor, óyeme. Y ahora vas a pactar que te vas a empezar a oír a Jesús. Y quiero que lo pactes de la mejor manera. Lo pactes de rodillas frente al Señor. Arrodíllate y dile, Señor, voy a empezar a oírte. Voy a reescudriñar Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Voy a empezar a oírte, Jesús. Voy ahora con mis oídos destapados. Voy a empezar a oírte, Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Yo no sé cuál es tu hábito de lectura de la palabra, pero ahora vas a decirle al Señor el hábito que quieres tener de aquí en adelante. Vas a decirle cuánto vas a leer Mateo, Marcos, Juan de aquí adelante. Dile ahora, Señor, este es mi pacto contigo. Voy a empezar a leer y declara tú cuánto quieres hacerlo. Todas las mañanas, todos los días, una vez al día. No sé cuál va a ser
la cantidad de tiempo que vas a dedicar a leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero decíselo al Señor ahora, díselo al Señor ahora. Dale un número, dile: Dios, este es mi pacto. Empezaré a leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Vamos, dígaselo cuándo. ¿En qué horario va a ofrendar a Dios para tener un tiempo devocional, leyendo su palabra con los oídos abiertos ahora para oír a Jesús? Aleluya. Aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por revelarnos esta noticia. Gracias. Amén. Ahora quiero que lentamente te pongas de pie y le digas al que está a tu lado, cuéntale la decisión que tomaste, lo que pactaste con Dios ahí de rodillas. Quiero que se lo cuentes a alguien, dile: este es mi pacto con Dios, y quiero que el próximo año me lo recuerdes, que me preguntes: este es mi pacto con Dios, de leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan, de mantener los oídos abiertos. Decláralo.